Dios les bendiga, bienvenidos. Hoy estamos en la reunión de los días miércoles a las 6 de la tarde. Le damos la bienvenida a cada uno de las que se van conectando. Dios bendiga sus vidas. Hoy estamos en el último día del mes de septiembre, ya por comenzar el mes de octubre. Parece increíble cómo se pasó el tiempo volando con esta pandemia, con esta cuarentena que uno paró muchas de las actividades, pero ya estamos entrando en el mes de octubre y ya casi terminando el año. Así que pasó el tiempo volando, increíble. Que Dios bendiga a cada uno de los hermanos que sin duda se van a ir conectando en este tiempo tan especial que estamos aquí, compartiendo esta reunión virtual que es la reunión de oración. Es un tiempo donde vamos a estar orando por los hermanos, por los motivos de oración que nos han encargado, y vamos a estar pidiendo la bendición de Dios en este tiempo, la bendición de Dios tanto por la organización, por los misioneros, por distintos motivos de oración, porque es importante estar orando como pueblo, como cuerpo, y nos hemos preparado para poder compartir la palabra del Señor, de poder estar junto con vos, participando de esta reunión virtual. Quien está primero es el Señor en medio nuestro, y damos las gracias a Dios porque Dios siempre va a estar. Así que es una promesa de Él, dice que Él va a estar donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, en el medio Él está, bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo. Nosotros podemos estar gozosos en eso, y la seguridad que tenemos como pueblo, como iglesia, de que el Señor está en este tiempo con nosotros. Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga su familia, Dios bendiga sus hogares, en este tiempo donde estamos viviendo lindos momentos de esperanza, lindos momentos donde nosotros nos gozamos en la presencia del Señor y los bendecimos a los hermanos, bendecimos a la iglesia. Amén. Sí, por ahí estaba el pastor Roló, así que Dios te bendiga, pastor, gracias por tu apoyo. Y bueno, ya está la persona más importante de todas, tenemos un uno aunque no se vea. Está el Señor con nosotros, como siempre le decíamos a los hermanos cuando era presencial, el Señor está entre nosotros y Él es el centro de toda esta reunión. Así que aunque tengamos un 1 o un 0, pero el Señor está presente, nosotros estaremos centrados en adorar al Señor. Sabemos que también después los hermanos se van conectando una vez que el video está grabado. Así que va a llegar la palabra a donde el Señor quiera que llegue, al corazón que Él quiera que llegue. Sí, vamos a concentrar en el Señor, no tanto en los números. Vamos a dar gracias a Dios en este tiempo por la oportunidad que Dios nos concede. Que Dios esté bendiciendo a Nora Sepúlveda de allí de los antiguos, que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga a la familia, que Dios bendiga a cada uno de los que se van a ir conectando sin duda para participar de esta reunión especial que vamos a tener en este momento. Amén. Vamos a empezar teniendo una oración. Vamos a orar, sí. Señor, te agradecemos, gracias por esta reunión, Padre, gracias por este encuentro que podamos tener en tu presencia, Señor, gracias por tu divina palabra, Señor, que se va a abrir en este día, se va a exponer, Señor, tu sagrada palabra, Señor, que tiene toda autoridad y todo poder sobre nuestro corazón, Señor, para mostrarnos las cosas aún más ocultas de nuestra vida. Pedimos que tu palabra santa sea la que esté, Señor, obrando poderosamente en nuestro interior a través del Espíritu Santo, Señor. Bendecimos a cada uno de los hermanos que recibirán esta palabra, Señor. También queremos entrar en un tiempo de adoración, Señor, en un tiempo de alabanza a tu nombre, donde nos concentremos, donde te adoremos en espíritu y en verdad. Te entregamos esta reunión en tus manos, Señor. Bendecimos a cada uno de los hermanos de la iglesia, a cada una de las personas que se conectan y cada una de las personas que estarán mirando el video luego. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios bendiga a los que se han ido conectando y los que se van a ir conectando. Dios bendiga a Nelly. Vemos que está Nelly y la familia sin duda allí. A Vanessa, que está integrando ahí a Vivi, a toda la familia de Nelly, que Dios los bendiga. Estamos orando por la salud de Nelly y de Vane, que están con faringitis. Estamos orando por ustedes, queridas hermanas. También le mandamos saludos a Joana, como siempre, si está por ahí entre ustedes, que Dios la bendiga. Está Mario también, Dios te bendiga, querido Mario, que me están mirando, junto con Misael y con la familia, Dios bendiga sus vidas. Vamos a cantarle al Señor. Esta canción dice: enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar, y está basada en el libro de Romanos. Así que vamos a estar cantándole al Señor. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo
hermosa canción, sí, en este tiempo donde hay tanta oscuridad, donde hay tanta necesidad espiritual, que cada uno de nosotros podamos encender una luz de esperanza, una luz de esperanza para aquellos que no la tienen. Así que es hermoso cantar esta alabanza con ese objetivo, de ser de bendición para otras familias, para los que están pasando por necesidades, ya sean espirituales como de todo índole también. Amén. Están conectados ya nuestra hermana Karina, también Claudita y Goni, está Lucía, está Yelén. Dios los bendiga, queridos hermanos, qué lindo leer sus mensajes, sus saludos y saber que están acá junto con nosotros alabando al Señor. Dios bendiga sus vidas. Amén, amén. Vamos a estar leyendo un pasaje en la Biblia, que es un pasaje que el pastor va a estar después utilizando para reflexionar sobre el tema de hoy, que está en el libro de Hechos, capítulo 13, del versículo 1 al 3. Dice así: Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Sí, nada menos que la palabra del Señor está hablando sobre la importancia de la obra misionera. Y una iglesia sana y completa cumple dos funciones: a nivel local, donde se forman los líderes, donde se forma la iglesia estable, y un equipo misionero llevando la palabra hacia otros lugares. Así que estaremos compartiendo esto dentro de un rato más. Está por ahí el pastor César Mario Monti. Sí, una bendición. El pastor estuvimos orando. La verdad que anhelamos que un día él comparta la palabra por Facebook. Él va a estar compartiendo algún devocional. Esperamos recibirlo por WhatsApp para compartirlo con la iglesia. Y va a ser una bendición, porque ya que tiene tanta experiencia, tanta riqueza de la palabra del Señor, siempre hace bien a la iglesia recibir algo sólido, algo estable, que es la palabra del Señor. Dios te bendiga, pastor querido Mario Monti. Amén. Los animamos que nos dejen sus motivos de oración, sus saludos, sus testimonios en los comentarios. También vamos a estar cantando ahora una canción más y pueden aprovechar este tiempito para poder compartir el video, porque ya pronto vamos a estar pasando a escuchar la palabra, así pueden escucharlo la mayor cantidad de personas posible. Sí, el tema que queremos compartir hoy, una iglesia sana y completa, tiene dos estructuras. Una es la estructura a nivel local, donde la iglesia se edifica, donde la iglesia se discipulan, se ganan almas, se discipula, se forman líderes y se autosostiene y forma un equipo misionero enviando a otros lugares. Vamos a estar compartiendo luego con la palabra de Dios, pero antes vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor para que el Espíritu Santo siga obrando, siga ministrando, como lo hizo en los libros, la época del libro de los Hechos, como lo ha hecho a través de la historia y como lo está haciendo ahora. Nos vamos a encomendar a Dios, vamos a pedir la bendición de Dios por cada familia, por cada hermano que está en este momento compartiendo con nosotros y escuchando la palabra del Señor. Señor, oramos para que tu Espíritu Santo tome control desde el comienzo al final. Anhelamos el obrar del Espíritu en nuestra vida y también, Señor, que nos hables a través de tu palabra. Señor, revélanos a través de las Escrituras lo que tú quieres hablarnos. Pedimos tu bendición por la iglesia, por cada hermano que están siendo parte de esta reunión, sabiendo que tu presencia está en medio nuestro. Te damos gracias por esa gran promesa. Yo estoy contigo todos los días, has dicho, Señor. Por eso lo creemos, porque tu palabra lo dice. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición por los enfermos, por los necesitados, que tú estés abriendo la puerta, bendiciendo a aquellos que están pasando por una necesidad de salud. Ten misericordia, concédele la petición en su corazón, que los médicos sean dirigentes. Prepara el equipo que está trabajando en el hospital, tanto enfermeros como camilleros, cada uno de los que son parte del personal del hospital, hasta los médicos, Señor. Pedimos una bendición por ellos y por su vida espiritual. Señor, que ellos también puedan conocerte. Señor, gracias por aquellos cristianos, tus hijos que están en medio de ellos, de esa situación de personas que están enfermas, atendiéndolos. Señor, pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Sí, vamos a cantar entonces, ayúdame a mirar con tus ojos. Ayúdame a mirar con tus ojos. Quiero sentir con tu corazón
siendo insensible. La necesidad, oh Jesucristo, ayúdame a mirar con tus ojos. Quiero sentir con tu corazón. No quiero Vivir más siendo insensible. La necesidad, oh Jesucristo. Pido la paz para mi ciudad. Pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, no a ti? Pido la paz para mi ciudad. Pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Amén. Quiero sentir con tu corazón. No quiero Vivir más siendo insensible. La necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Quiero sentir con tu corazón. Quiero vivir más siendo insensible. La necesidad, oh Jesucristo. Pido la paz para mi ciudad. Pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, no a ti? Pido la paz para mi ciudad. Pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, Sino a ti. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Hace una semana atrás salió un grupo de hermanos en una caravana en Bahía Blanca orando, pidiendo la bendición por la ciudad de Bahía Blanca, por todos los casos que hay de COVID-19. Pero también orando por la ciudad, por todo lo que está pasando en el país,
pidiendo la bendición de Dios, que Dios pueda obrar en la vida de las personas. Y esta canción nos ayuda y nos hace reflexionar que tenemos que estar orando por la ciudad. Tenemos que orar, la ciudad son las personas, y eso es lo que tenemos que tener conciencia de que tenemos que estar orando. Una de las palabras que dijo Samuel allí en la Biblia, dice que él dice, cuando el pueblo le pide a Samuel que interceda, que ore, que clame al Señor para que Dios obre un milagro, que Dios tenga misericordia de su pueblo y lo liberte de la situación que estaban viviendo. Y le suplicaban a Samuel que ore, que interceda ante el Señor. Y dice la Biblia que Samuel dijo, lejos esté de mí que yo peque ante Dios de dejar de orar por el pueblo. Y eso tenemos que tomar conciencia. Cuando alguien nos pide oración, debemos estar orando, pidiendo al Señor en nuestra mente, intercediendo. ¿Sabe qué hermoso es cuando alguien está orando por tu vida o por mi vida? Es algo maravilloso. Por eso vamos a estar orando. Nos han pedido oración. Tenemos pastores que han tenido problemas de salud en la alianza. Pedimos también que Dios los bendiga, y pastores de otros lugares, de otros países, y como también en cada lugar donde estamos orando para que Dios los fortalezca también a los siervos que pasan por esta situación de problemas de salud. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que se glorifique, que Dios bendiga a la familia, que Dios sostenga a la familia, y estamos orando por nuestra querida y conocida sierva Laura también, por su salud, por todo la familia, que Dios sostenga a la familia, que Dios levante intercesores en este tiempo. Vamos a orar, vamos a pedir por Memo, que Dios siga obrando en su tratamiento de la quimioterapia, orando por Mirta, orando por papá de Claudia, sigamos orando, sigamos clamando por Tiago, oramos por distintas personas que lo están pidiendo oración. Por mí. Por Mía, ahora a ver si poquito nos pidieron oración ayer por Mía, así que vamos a estar orando por Mía para que Dios obre un milagro también en la vida de Mía. Tiene un problema de salud en el pie, y vamos a orar para que la doctora la pueda medicar bien, la pueda hacer un tratamiento. Si tiene que ir a operación, que Dios la guíe y que pueda salir bien esa operación. Una nena de 11 años. Así, 11, 9 años. Así que vamos a estar orando por Mía también. Padre, oramos para que te glorifiques en medio de tu pueblo. Señor, estamos orando, clamando, porque necesitamos tu auxilio. Señor, como dijo Samuel, lejos esté de mí que peque delante de Jehová de dejar de orar por el pueblo. Que nosotros seamos conscientes que debemos orar. Pedimos una bendición por los enfermos. Pedimos que te glorifique, que te manifieste, que traiga paz, que bendiga, Señor, a Laura, bendiga a la familia, a sus hijos, a tu siervo. Bendice también a los pastores distintos que están pasando por problemas de salud allí en distintos lugares del país como en otros lugares. Señor, oramos por nuestros hermanos, por Tiago, por Mía. Pedimos tu bendición, que tu Espíritu Santo esté fortaleciendo a cada uno de la familia y esté obrando, y que tu voluntad se haga en cada uno de ellos. Señor, pedimos tu fortaleza, que tú intervengas, que tu bendición esté sobre la familia, trayendo paz y dirección, y sobre todo sabiduría en los médicos, en lo que tengan que hacer. Señor, pedimos diligencia por ello. Pedimos tú estés guardando a los hermanos que son cristianos, están trabajando en el hospital y corriendo peligro, pero guárdalos a ellos. Te damos gracias porque has bendecido a muchos y hemos orado por ellos y lo has sacado de situaciones difíciles de salud, Señor, y hoy podemos dar testimonio de eso. Pedimos tu bendición en este momento, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Vamos a estar pasando a compartir la palabra. Vamos a Juan Pablo, perdón. Sí. Veía ahí que está conectado. Así que Dios te bendiga, Juan Pablo, y ahora sí vamos a concentrarnos. Dios bendiga a cada uno de los que se están conectando, los que se han conectado, los que han pasado. Que Dios los bendiga también. Y estamos viviendo un tiempo muy especial. Y hoy quería compartirle algo sobre lo que dice la Biblia en el capítulo 13 del libro de Hechos. Y en el libro de Hechos comienza el gran mover misionero, el mover del Espíritu Santo. Sabe que Dios formó 12 apóstoles. Guasmaní dice que los apóstoles están en tres. Él divide el apóstol, el sumo sacerdote, el mayor de los apóstoles, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el apóstol. Y también están los 12 apóstoles que Él formó, que Él llamó. Y cuando estaba leyendo allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, Apocalipsis 21, 14, dice que Jesucristo es el apóstol de Dios.
allí en Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Están los apóstoles del Cordero también. Aquí en Apocalipsis 14, 21, 14 nombra a los que Jesucristo llamó para que sean sus 12 discípulos, los apóstoles que Él nombró y estuvieron con Él, anduvieron con Él, vieron milagros y señales y prodigios, vieron la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Están aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 13, va a mencionar algo interesante. Aquí me impactó, estoy haciendo un curso de misiones y dice el libro de Hechos, capítulo 13, del libro de Hechos, versículo 1, del 1 al 3, dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene y Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca. Y Saulo, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. Interesante aquí, el gran mover del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nombrando allí a los apóstoles, que significa enviado. Guasmaní lo llama misionero. Y es interesante cómo Dios, a través del Espíritu Santo, fue nombrando personas específicas para llevar el mensaje a los gentiles. Y ahí nos menciona la palabra de Dios. Está la estructura de la iglesia, es la estructura local, donde la iglesia se moviliza por ministerio y donde se forman líderes, donde se van formando distintos líderes en cada ministerio. Pero la importancia de formar equipo misionero dentro de la iglesia para que salgan a otros lugares es muy importante. ¿Por qué? Porque la iglesia debe extenderse y que otros conozcan el Evangelio. Nosotros podemos ver a través de las Escrituras que dice la Biblia que estaban buscando a Dios. En el versículo 13, capítulo 13, dice que ellos estaban orando, estaban ayunando, estaban buscando. Y lo interesante de estos misioneros, cuando Dios los nombra, allí en el capítulo 13 de Hechos, que estaban sirviendo en la iglesia local. Bernabé y Saulo estaban trabajando, estaban ministrando, estaban involucrados en la obra de Dios. Nunca Dios llama a personas que dicen de pronto: yo soy misionero, quiero que me respalden. Tienen que estar trabajando en la obra de Dios, tienen que estar apoyando la obra local. Entonces la iglesia, a través del Espíritu Santo, los reconoce. Cuando el Espíritu Santo comienza a llamar personas específicas con un propósito para llevar el mensaje del Señor, lo podemos ver allí en el libro de Hechos. Y dice el versículo 2: ministraban esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé. Qué interesante, el Espíritu Santo movió a la iglesia y dice que Él nombró. Y dice: apartarme a Bernabé y a Saulo para una comisión, para una tarea. Y la iglesia automáticamente se sometió a la voluntad del Espíritu Santo. Y una iglesia sana, una iglesia completa, no solamente se enfoca en lo local, sino que también mira hacia el exterior. Mira hacia afuera, mira hacia otros horizontes, hacia otras personas que no han conocido al Señor. Jesús, cuando anduvo aquí en la tierra, dijo: es necesario que yo vaya a otras ciudades a anunciar el Evangelio, que para esto he venido, según Lucas. Allí nos menciona el apóstol Lucas que Jesucristo dijo: iba a distintas aldeas a predicar el Evangelio. Y acá también vemos que los apóstoles, dice el versículo 5, y llegando a Samaria, anunciaban la palabra de Dios. Una de las características de los misioneros, de estos apóstoles que el Espíritu Santo levanta, es que ellos anuncian la palabra de Dios, el Evangelio de la salvación. Y dice el versículo 7, dice que estaban con él procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaban oír la palabra de Dios. Cuando Dios levanta a personas a cumplir una misión, Él lo respalda, lo dota, lo prepara. Y dice que ellos llevaban el mensaje, la palabra del Señor, y la gente tenía hambre de oír la palabra de Dios. Y me llamó la atención el versículo
Aquí en versículo 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijándose en él en los ojos, le habló a alguien que estaba usando, quería manipular, quería comprar el don espiritual para hacer milagros, y Pablo lo reprende. Y me impactó. Mire lo que dice el versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor, de la enseñanza. Los apóstoles se enfocaban en la enseñanza del Señor, de la palabra de Dios. Y es importante que los misioneros que son llamados, tanto pastores como misioneros, se centren en la palabra de Dios, del evangelio, de la doctrina del Señor, de esta enseñanza que es la palabra de Dios. Y dice que Pablo iba y predicaba el evangelio, donde iba y llevaban la palabra del Señor. Según el Espíritu Santo les indicaba que llevaran el mensaje del Señor. El versículo 26 nos va a decir esto. Dice, vosotros hermanos, hijos del linaje de Abraham y de lo que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y de todas partes que venían a escuchar a los apóstoles, era impresionante cómo el Espíritu Santo hacía obra maravillosa y cómo Dios los respaldaba. ¿Por qué? Porque escuchaban con hambre la palabra del Señor. Dice también el versículo 31, sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecado, la salvación, y también se anuncia el perdón de pecado, la esperanza que tenemos en Dios, que a través de Cristo obtenemos el perdón de nuestros pecados para alcanzar la salvación. Y dice, y el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Qué interesante cuando la gente quiere oír la palabra de Dios. Es hermoso cantar, alabar, servir al Señor, escuchar testimonio. Pero qué más maravilloso es escuchar, oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder por sí misma. La palabra de Dios es la que sustenta, tiene una sustancia poderosa, que es la palabra de Dios y que da vida al que lo escucha. Y dice que las personas que oían la doctrina del Señor, las enseñanzas del Señor. Y dice que el Espíritu Santo dice, apartarme a Bernabé y a Saulo. Ahí comienza lo que se llama el gran movimiento misionero. Y comenzó a expandirse, comenzó a crecer la iglesia, a llevar la palabra a distintos lugares. Y el apóstol Pablo con Bernabé y su equipo comenzaron a llevar el mensaje a diferentes lugares. La iglesia iba creciendo. Dice Tesalonicense que el apóstol Pablo estaba maravillado de la iglesia de Tesalónica. ¿Por qué? Dice, aún nosotros no tenemos necesidad de ir a otras ciudades cerca, porque ya los hermanos iban y predicaban el evangelio. No se quedaron a nivel local, sino que salían a otros lados a predicar la palabra de Dios. Y eso es maravilloso que nosotros podamos ver esto. Esto es el gran movimiento apostólico misionero. Guasmaní le llama misionero a los apóstoles que llevan el mensajes a otros lugares enviados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, apartarme a Bernabé y a Saulo. La iglesia lo que hizo fue reconocerlo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el Espíritu Santo estaba hablando en medio de la congregación. Y ellos le impusieron las manos y los enviaron. Es interesante, muchos preguntan, ¿y quién lo levantó? ¿Cómo se hizo apóstol? Bueno, tiene que ser levantado por la iglesia, reconocido por la iglesia, tiene que ser levantado por el Espíritu Santo. Y la iglesia reconoce su testimonio, su labor, su involucramiento con la iglesia local y ve ese reconocimiento de su llamado, que tiene un propósito de ir a predicar a otros lugares el Evangelio, la palabra del Señor. Y cuando el Espíritu Santo llama a una persona, el Espíritu Santo lo respalda. El Espíritu Santo le provee los recursos. El Espíritu Santo va obrando, va respaldando a ese misionero donde quiere que vaya. Eso es interesante y lo vemos en la Biblia. Y dice la palabra de Dios allí, cuando uno lee que Dios iba predicando allí en Lucas capítulo 19:10. Lucas capítulo 19:10 dice las siguientes palabras el Señor. Dice Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El corazón misionero, su objetivo no es conocer una ciudad.
Su objetivo es ir y predicar el Evangelio a las almas perdidas. Ese era el corazón que tenía nuestro Señor Jesucristo. Él vino con un propósito. Vino a buscar lo que se había perdido. Él iba a distintos lugares llevando la palabra de Dios. Luego fue a la cruz a entregar su vida para redimir al hombre de su pecado. Y nosotros, como hijos de Dios, como mensajeros de Dios, nuestro objetivo es que otros conozcan el Evangelio. Nosotros estamos impactados por una hermana que fue escuchando la palabra. Alguien envió de nuestro Facebook para escuchar la palabra y otra hermana le confirmó, le explicó la necesidad de entregarse a Cristo y se entregó a Cristo y hoy está en medio nuestro, nuestra hermana Yelén de allí del sur de Carmen, Patagones. Y ese es nuestro objetivo, que las personas conozcan a Cristo, que las personas tengan un encuentro real con Dios, porque para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Para eso está la iglesia debe comunicar el mensaje de salvación, la iglesia debe entregar el mensaje de perdón de pecado a través de Cristo. Y Dios está obrando en este tiempo. Dice la Biblia allí en Hechos capítulo 14, versículo 4, dice así la palabra de Dios, el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 4. Dice así el Señor. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles, con estos misioneros, con estos apóstoles, llevando la palabra de Dios. Y ahí dice, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con su gobernante, se lanzaron a enfrentarlos y a apiedrarlos. Y habiendo subido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Liconia, y a toda la región allí predicaban el Evangelio. Eso hacían los apóstoles, estos misioneros. Iban a otro lugar y predicaban el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos una misión. Nuestra misión es predicar el Evangelio. Nuestra misión es formar discípulos para que esos discípulos vayan, prediquen el Evangelio, ganen alma, discipulen a otros y también enviarlos a que sigan predicando la palabra del Señor. Y esto es lo que hacían. Ellos estaban, aquí en el capítulo 13, de hecho, dice que Pablo y Bernabé estaban involucrados en la iglesia, estaban ministrando, estaban buscando al Señor. Dice que ellos estaban sirviendo en la iglesia. Y de pronto el Espíritu Santo los tocó y los apartó para la tarea de ir y predicar el Evangelio a diferentes lugares. Y ahí fue el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Salió con Bernabé, después se lo ve con Timoteo, se lo ve con Tito, se lo ve con distintos misioneros allí, llevando la palabra y luego lo establece como anciano y ahí vemos a Timoteo sirviendo como pastor de la obra. Qué tremendo ver la obra de Dios creciendo, avanzando, apoyando a esos siervos que Dios levanta como misioneros a llevar la palabra de Dios. En la historia vemos que hombres de Dios salieron a diferentes lugares. Tomás, uno de los discípulos de los apóstoles de Jesús, dice que se fue a la India y allí fue y predicó el Evangelio. Y así podemos nombrar un montón de hombres de Dios que andaban con el apóstol Pablo, Tito, Timoteo, Sila y así también otros más. Pero qué lindo es cuando nosotros vemos una iglesia moviéndose, una iglesia actuando, tanto local como hacia afuera. La semana pasada estuvimos charlando con la familia Nemet, con los misioneros Nemet que están en Hungría. Ellos van a estar compartiendo con nosotros el día 18. Va a estar compartiendo, ellos van a estar compartiendo la palabra, su experiencia con Dios a través de las misiones. Y yo decía que ellos dejaron su tierra, dejaron su familia, dejaron sus comodidades, vendieron todo y se fueron allá porque Dios los había llamado y Dios los llamó a ellos y Dios los respaldó, fundaron una obra. Sé que no es fácil, han pasado por distintas etapas en la vida, pero ellos fueron llamados por el Señor y la iglesia los reconoció y la iglesia los respaldó. Y así sigue ellos sirviendo al Señor. Y así nosotros debemos tener ese mismo espíritu. Están los pastores que se dedican a la iglesia local, formar líderes. Están los pastores que forman ministerios dentro de la iglesia, organizan en la iglesia, pero también dentro de la iglesia se tiene que levantar un equipo de misioneros que tengan un corazón misionero para salir a evangelizar a otros lugares. Nuestro sueño es ir a un barrio a predicar el Evangelio con los niños, poner un merendero y llegar a otras familias también. Ese se llama misiones urbanas.
Nosotros queremos hacer eso, queremos servir al Señor, queremos que otros conozcan el Evangelio. Y así podemos ver eso. ¿Y sabe qué pasó? Dice que cuando el Espíritu Santo comenzó a obrar allí en ese lugar, dice que los líderes de la iglesia de Antioquía lo soltaron a Pablo y a Bernabé. Estuvieron de acuerdo que vayan a otro lugar. Y cuando nosotros surgen hermanos que quieren ir a otro lugar a servir al Señor, tenemos que estar contentos. No preocuparnos si, bueno, se me va un líder bueno dentro de la iglesia y queda como un hueco. Dios levanta a otro, Dios bendice a la iglesia. Dios hace que vengan nuevas almas y se multiplica porque la iglesia está cumpliendo la gran comisión. No solamente a nivel local, sino hacia afuera. Y podemos ver a través de las Escrituras cómo Dios fue obrando en el tiempo. En el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11, va a decir el Señor allí en su palabra. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los apóstoles no están separados de la iglesia. No es algo aparte, sino que están en conjunto con la iglesia. Pero estos apóstoles son los que salen, los misioneros que salen a otro lugar a evangelizar, a otras ciudades, a otras aldeas, a otras provincias, a otros países. Pero la iglesia local apoyando, respaldando, orando y aún sosteniendo a esos siervos de Dios, a esos misioneros que hacen la tarea de llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante, y la iglesia después en el año siglo XVIII se ve el gran mover, el gran despertar de la iglesia. Por muchos años en la Reforma no se habló de las misiones, no se envió misioneros a todas partes, pero se enfocaron en las partes locales. Pero de pronto hubo un gran despertar, un gran movimiento. Y empezaron a salir misioneros por todas partes del mundo. Y llegaron a distintos lugares los hermanos a predicar el Evangelio hasta que llegó el Evangelio aquí a la Argentina. Qué privilegio que tenemos nosotros, por esos hombres, por esas mujeres que estuvieron dispuestos a dejar todo para que nosotros conociéramos el Evangelio. Hoy hablaba con un pastor y me decía que estuvo comunicándose con un misionero que vino a la Argentina, misionero Morán de Estados Unidos. Vino a la Argentina, fundó una iglesia y ese pastor ha estado con nosotros y él es fruto de ese trabajo de ese misionero que vino a la Argentina. Y él ahora ha estado apoyándonos en la predicación de la palabra y sigue apoyando a otras iglesias a través de la enseñanza, a través de la palabra de Dios. Esos son frutos de esos siervos de Dios que han estado dispuestos a dejar todo para que otros conozcan el Evangelio. Qué lindo encontrar hermanos que están dispuestos a obedecer el llamado de Dios, a servir al Señor como su Señor, como su Salvador. Yo me acuerdo cuando Dios me llamó a que me tenía que preparar, tenía 20 años, y tuve que tomar la decisión. Estaba ahí y tuve que tomar una decisión. Trabajaba en una empresa, trabajaba muy bien. Mi familia que me está escuchando me están viendo y saben que es así. Y no fue fácil renunciar a una empresa. Cobraba bien, trabajaba bien. En el sur en ese tiempo se pagaba bien. Y tuve que renunciar a la empresa e irme a preparar al instituto. A un mundo incierto, no sabía cómo era, cómo me iba a autosostener. Y el primer año la pasé bien porque salí con plata, pude pagar mis estudios, no tenía problema. Pero después, los otros 3 años, tuve que trabajar, hacer changa, cortar pasto para pagar mis estudios, para pagar la estadía en el instituto. Pero yo sabía que Dios me había llamado. Yo tenía en claro que Dios me había llamado. Y cuando renuncié a eso, no fue de un día para otro. Pasó tiempo y la pensaba. Y me acuerdo que tenía gente alrededor mío, cristianos, hermanos, pensala bien. Mirá que no es fácil. Mirá que si te puedes equivocar. Y quédate acá puedes servir mejor a Dios. No sé. Bueno, quizá era el entusiasmo de un joven que se había entregado a Cristo, que tenía pasión, que tenía entrega, que quería servir al Señor. Y muchos veían ese entusiasmo. Pero yo sabía que Dios me había llamado. Porque a veces no dormía en la noche. Porque quería servir al Señor. Yo sabía y estuve esperando y después salí.
Ahora, Dios está llamando personas dispuestas a jugarse por Él, dispuestas a jugarse por el Señor. Y a mí me impactó esto cuando dice que el Espíritu Santo es el que levanta. Es el Espíritu Santo el que toca los corazones. Es el Espíritu Santo que elige a las personas para que hagan una tarea especial. Yo no sé cuál es tu llamado a servir en el Señor. Quizás tu llamado es hablarle a otro, hablarle a tu compañero, a tu compañera, tu compañero de escuela, a tu compañero de trabajo. Y quizás ese es tu lugar misionero, de predicar la palabra allí, como un evangelista. Para eso he venido, dijo el Señor. Anunciaba la palabra a distintos lugares, distintas ciudades. Esta es mi comida, de servir a mi Padre. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Aprovechemos esa oportunidad en este tiempo. Hablaba con un muchacho ahora hace poquito y me dice, pastor, con todo lo que está pasando con la pandemia, hoy tenemos oportunidad de hablarle a muchas personas. Y muchos que están descarriados, que están apartados, algunos están ahí, que quieren volver y que no quieren volver. Pero hay otros que quieren conocer al Señor, que quieren escuchar la palabra de Dios. Y muchos nos preguntan acerca de la Biblia, de estos tiempos que estamos viviendo. Yo le decía, él me decía, estamos viviendo la mejor época. Un hermano bautista me decía eso. Estamos viviendo la mejor época, pastor. Bueno, aprovechar esa oportunidad, le decía yo. Hermanos, tenemos que aprovechar esa oportunidad. Nosotros tenemos un llamado. Y el llamado que Dios nos ha dado es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Esa es la mayor bendición que podemos tener como iglesia. Que otros conozcan al Señor. Que otros tengan un encuentro verdadero con el Señor. Y eso es lo que hacía el apóstol Pablo y su equipo misionero. Iban por todas partes y llevaban el Evangelio del Señor. Es interesante cuando uno mira la historia y allí vemos que Jesús eligió 12. Y allí en el libro de Hechos capítulo 13 dice que el Espíritu Santo movió allí en Antioquía y comienza la gran obra misionera. De allí surge el movimiento misionero por todo el mundo. Y hoy sigue la obra misionera por todas partes. Oremos por nuestros misioneros. Oremos para que Dios los respalde, para que Dios les provea los recursos. Oremos por su familia, oremos por sus hijos. Oremos por ellos porque ellos están en diferentes lugares llevando el mensaje del Señor. Y es importante que hoy nosotros estemos tomando conciencia de los tiempos que nos toca vivir. El tiempo es predicar la palabra del Señor. Y quiero leerle un versículo de la palabra del Señor que está allí en el libro de Lucas. El libro de Lucas nos va a decir algo interesante allí, la palabra del Señor. Nos va a explicar y nos va a decir que Dios siempre tiene un propósito. Y el propósito donde el apóstol Pablo tenía en su mente de que otro conozca. Dice, estoy dispuesto, dice, entregar mi vida por ustedes. Hermano, cuando uno gasta la vida para el Señor, tarde o temprano viene una recompensa. ¿Qué mejor gastarla con el Señor? Sirviendo al Señor. No esperando recibir, sino sirviendo al Señor, sabiendo que Dios recompensa. Hay un pasaje de la Biblia allí en Hebreos capítulo 6:10. Dice que Dios no es injusto para olvidar la obra que han hecho para el Señor, sirviendo a los santos, y aún lo siguen haciendo. Un vaso de agua, escuchando, orando, apoyando. Dice el Señor que todo lo que hagamos va a traer su recompensa. Y esa es la promesa que tengo. Y a mí me da gozo. Yo cuando hablaba con este pastor Mario Monte, que está ahí, que es testigo de lo que voy a decir, le pedimos, ore por nosotros. Y estuvo orando, un siervo de Dios. ¿Qué años han servido al Señor? Muchos años han perseverado. Y hoy sigue con ese mismo espíritu de predicar la palabra de Dios. Y si yo le pregunto al pastor, ¿estaría dispuesto a volver a servir al Señor con todo? Si Dios lo llamara y volviera para atrás y fuera más joven otra vez. Y él diría, haría lo mismo que hice hace 20, 50 años atrás. Qué lindo ver siervos de Dios dispuestos a jugársela por el Señor. Y estarían dispuestos a hacerlo de vuelta. ¿Por qué? No hay mayor satisfacción que servir a Dios. No hay mayor alegría que servir a Dios. Muchas veces se pasan momentos difíciles sirviendo a Dios, pero son los momentos más alegres que se vive en el ministerio. Porque uno se goza, porque el Espíritu Santo se va regocijando dentro de nosotros.
sirviendo a Dios es un privilegio. Y voy a leer allí en Lucas, lo había dicho, Juan 4:34. Juan 4:34. Dice así Juan, el libro de Juan 4:34. El Señor nos va a decir las siguientes palabras. Dice así. Juan 34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es la voluntad para los varones, para las mujeres, para los que son llamados a servir al Señor. Dios nos llama como soldados y nos quiere que le sirvamos a Él. Una hermana siempre dice que los que dejan padre, madre, todo por causa del Señor, 100 veces recibirán en esta vida y en la vida venidera. Y es verdad, es verdad. Quizás no vamos a tener un montón de recursos económicos, pero te puedo asegurar que cuando el Señor venga a buscar, dice que Él va a recibir, el príncipe de los pastores va a recibir a los pastores. Qué privilegio que tienen los pastores. No se dan cuenta de la bendición de ser un siervo de Dios. Dice que el Señor mismo lo va a recompensar. Y va a recompensar por todas esas etapas de su vida. La mayor bendición es gastar la vida sirviendo a Dios. Por eso, hermano, enfócate en el Señor. Por eso, hermano, ora. Por eso, hermano, apoya a los misioneros. Sostén un misionero. Si puedes dar una ofrenda para un misionero, dale una ofrenda para un misionero. Porque sin duda esa persona ha dejado su vida para servir al Señor. Y el Señor dice estas palabras, el Señor Jesús, allí en Juan capítulo 4, versículo 34. Jesús dijo: mi comida es esta, que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál era? Predicar el Evangelio. Vino a buscar lo que se había perdido. Y por eso quiero compartir esto. La iglesia tiene la primera estructura local del pastor pastoreando, formando líderes, formando ministerios, preparando a cada uno, y de esos tienen que surgir misioneros que lleven la palabra a distintos lugares para que otros escuchen al Señor. Hermanos, oremos por los misioneros. El 18 vamos a estar compartiendo con los misioneros Nemet. Ellos van a estar compartiendo su experiencia, van a estar compartiendo la palabra del Señor. Y queremos honrar a los misioneros. Quiero interceder por ellos, para que Dios los guarde, para que Dios los bendiga. Padre, te doy gracias por estos varones, por estas mujeres, por los matrimonios que han salido a las misiones. Muchas veces, Señor, hay misioneros que no son conocidos y oramos por ese misionero no conocido, que estás quizás solo, que estás en un lugar donde, Señor, lejos de su familia y quizás está pasando por necesidad. Te ruego, Dios, que tú lo auxilies, que tú tengas misericordia y le conceda la petición de su corazón. Ayúdanos a tomar conciencia y a decir como dijo Samuel: lejos esté de mí que peque delante de Dios y deje de orar por el pueblo. Que nosotros tomemos conciencia, Señor, que hay otros que nos están necesitando, que oremos, que intercedamos. Y ayúdanos a nosotros a ser generosos en cuanto a las misiones. Pedimos, Señor, tu bendición sobre la iglesia. Gracias por aquellos hermanos que están predicando a su familia, a sus vecinos. Gracias por aquellos hermanos que llevan el mensaje en su trabajo, hablándole a sus compañeros. Señor, pedimos tu bendición. Pedimos que tú nos abras las puertas y que nos dé una gracia especial para comunicar el mensaje. Te pedimos, Señor, que nos bendiga como iglesia y que podamos ser una iglesia sana, una iglesia completa, una iglesia que no solamente mire para adentro, sino que mire hacia afuera, hacia aquellos que nunca han oído la palabra, y que podamos ser una iglesia generosa, que podamos tener y apoyar misioneros, Señor, que llevan el mensaje, a ser compartícipe con ellos, a ser de bendición. Por eso te ruego que tú bendigas a cada uno de ellos. Oramos por la familia Nemet, Señor. Los bendecimos. Bendecimos su familia, bendecimos su ministerio y bendecimos sus vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga. Bendiciones a todos los que han estado en este momento con nosotros, compartiendo, apoyando el ministerio, y seguimos orando por nuestros hermanos. Acuérdense de estar orando por Alejandro,
lo estuvimos viendo, ya está un poco mejor. Oremos para que pueda tener movilidad en sus pies, porque hay una pierna que no lo puede mover bien, y gracias a Dios tiene los recursos, Dios le ha provisto los recursos que la acompañante y una persona que le hace kinesiología, que le están haciendo apoyo allí también, y gracias por la esposa, por los hijos que lo están apoyando a Alejandro, y gracias a Dios está un poco mejor. Y oremos por Memo, oremos por Tiago, oremos por Mía, oremos por el papá de Claudia, sigamos orando en secreto, hermanos, porque nuestros hermanos necesitan el apoyo. Por Laura, la esposa de un pastor amigo, que oremos por ellos también, para que Dios los fortalezca a la familia y que pronto podamos ver a Laura entre nosotros. Que Dios la bendiga a ella también. Que Dios los bendiga, y estaremos el domingo compartiendo con la palabra. Va a estar Nati compartiendo la palabra del Señor. También el miércoles va a haber un matrimonio compartiendo con nosotros también. Que Dios los bendiga.